Hoy día estamos terminando una serie a través del libro de Tito y yo le invito a que saquen sus Biblias, abran el libro de Tito. Si no tienen Biblias, afuera en la entrada, al lado de los sillones, hay Biblias. Sería un privilegio para mí regalarles uno. Hoy día estamos terminando esta serie donde hemos estado estudiando todo lo que dice el libro de Tito en el Nuevo Testamento y hoy día vamos a estudiar el capítulo 3. Así que abren sus Biblias al capítulo 3 de Tito, vamos a leer ahí en algunos minutos. Pero si no han estado con nosotros, pueden ir a jefenorte.org, marquen sobre Watch. Pueden bajar las notas de las semanas anteriores y bajar los videos, ver todos los sermones anteriores de esta serie. Yo creo que sacarán más de este sermón si vuelven y ven las semanas anteriores. Porque es un libro con el intento de que la audiencia original escuchara toda la carta de Pablo. Entonces nosotros lo hemos estado dividiendo por semanas para estudiarlo bien, pero es también el intento original era que estudiáramos toda la carta y la aplicación que trae todo junto. Entonces, si no han estado con nosotros, lo que vamos a estudiar hoy día no va a ser completo sentido para usted, a menos que entienda lo que ya hemos hablado. La semana pasada nos preguntamos cómo conseguimos que nuestra conducta coincida con nuestras creencias. Y eso es muy importante si vamos a no ser maestros falsos, sino a ser líderes de la fe. Entonces, vimos que es necesario que seamos salvos verdaderamente por la gracia de Cristo, como dice Efesios capítulo 2, 1 al 10, lo puse en sus notas. Y estabais muertos en los deleitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo y siguiendo al príncipe de la potestad del aire, quien es Satanás, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vivíamos en un tiempo en las pasiones de la carne, cumpliendo los deseos del cuerpo y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, como el resto de los hombres. Pero Dios, siendo rico en misericordia por gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida. Él mandó su Espíritu Santo a través de su gracia para que pudiéramos entender lo suficientemente las cosas de Dios y entender que somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios, y que Él ha mandado a su Hijo para morir en nuestro lugar, para que pudiéramos tener relación renovada con Él. Versículo 7. Y para mostrar en los siglos venideros las riquezas inconmensurables de su gracia y su bondad para con nosotros. Esto no es obra nuestra, es don de Dios. No resultado de obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano y anduvimos en ellas. En otras palabras, somos salvos por gracia. También vimos la semana pasada que después de ser salvo, Dios quiere que seamos entrenados o disciplinados por su gracia también. O como dice Filipenses 2, lo puse en sus notas. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, así ahora no solo como en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Así que haced todas las cosas sin murmuraciones ni disputas, para que seáis irreprensibles e inocentes, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y retorcida. Eso lo vimos la semana pasada, pero hoy día, en el capítulo 3, Pablo va a hablar de nuestras buenas obras que debemos de hacer. Y eso suena como una contradicción. Somos salvos por gracia, somos justificados o santificados, dos palabras muy grandes que significan estamos siendo transformados en la semejanza de Dios por su gracia y por la obra de su Espíritu Santo dentro de mí, para el tanto querer como el hacer las cosas de Dios. Y eso es
no es una contradicción, porque si somos salvos y santificados o justificados, transformados por su gracia, uno diría, pues entonces, ¿por qué habla en el capítulo 3 de nuestras buenas obras? Pero la realidad es que su gracia no solo nos salva, no solo nos transforma, sino que mientras nos transforma, pone dentro de nosotros el querer hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, hablemos un poquito más de esto para que entendamos bien que no es una contradicción, sino los dos van mano y mano. Si tienen sus Biblias, ábranlo a Santiago capítulo 3. Y Pablo, hablando a Tito para los habitantes de Creta, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen a nadie ni sean pendencieros, sino amables, que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y diversos deleites. Y vivíamos en malicia y envidia y nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia veniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. Esta es la palabra fiel, y en esto quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas no son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y las genealogías y las contenciones y las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y no son de provecho. Al que causa divisiones, deséchalo, después de una y otra amonestación. Pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca y su propio juicio lo condena. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate en reunirte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Y apresúrate también a poner en camino a Zenas, el intérprete de la ley, y a Apolos, y ayúdalos para que nadie les falte, y que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Mira, aquí suena como que Pablo, después de hablar tanto de la gracia de Dios que nos salva y la gracia que nos justifica, empieza a hablar y mandar que hagamos buenas obras. Entonces, para entender bien que esto no es una contradicción, veamos con más detalle. ¿De qué se trata esto de la fe versus las buenas obras? Pues si miras en el libro de Santiago, el apóstol Santiago habla también acerca de esto. Lo puse en sus notas para que lo vieran. Santiago capítulo 2, 18 al 26. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de la fe, de que la fe sin las obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios.
Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificado por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene el espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Wow. También suena como una contradicción, pero realmente no lo es. Veamos con más detalle lo que está diciendo Pablo y también Santiago. Los dos están de acuerdo que, número uno, somos salvos por la gracia. Incluso Pablo aquí en este capítulo, los primeros 6 versículos, habla sobre la gracia que derramó Jesucristo, nuestro Salvador, sobre nosotros y puso en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y no vamos a hablar mucho más de eso porque eso lo vimos la semana pasada, así que si no estuvieron con nosotros, ahí puse el link ahí en sus notas para que puedan ir y ver eso. Lo demás que vemos es, como dice el versículo 7 y 8 que acabamos de leer en Tito, somos justificados por la gracia también. Es más, mírenlo otra vez, versículos 7 y 8. Para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta es palabra fiel, y en esto quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Aquí seamos claros, ni Pablo ni Santiago están diciendo que somos salvos por nuestra obra. No. Ni tampoco están diciendo que somos justificados o santificados por nuestra obra. No. Somos salvos y transformados, justificados, santificados en la semejanza de Cristo a través de la gracia de Dios en la forma de su Espíritu Santo. Pero nuestra transformación, nuestra justificación, nuestra santificación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros a través de su gracia es para el propósito de producir en nosotros el carácter de Cristo. Y mientras más estamos siendo transformados al carácter de Cristo, más vamos a vivir un estilo de vida que demuestra el carácter de Cristo, ¿no? En otras palabras, las obras no producen semejanza de Cristo en mí. No es que yo hago cosas espirituales y eso me hace más como Cristo. No. El Espíritu obra en mí, derramando su gracia, transformándome desde el interior para afuera. Pero mientras más soy transformado en la semejanza de Cristo, más voy a tener el carácter de Cristo y más acciones como Cristo voy a cumplir en mi vida. En otras palabras, la gracia nos impulsa a hacer buenas obras y no solo por nosotros, sino por el bien de los demás. Eso es lo que dijo Pablo a Tito en el versículo 8 y 10 y el versículo 14 de lo que acabamos de leer. Mira otra vez el versículo 14. Y que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras, no para su salvación, no para su santificación, sino para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Nosotros, al rendirnos al señorío de Cristo, Él pone su Espíritu Santo dentro de mí y la gracia del Espíritu Santo me va transformando desde el interior para afuera y produciendo en mí el carácter de Cristo para que yo pueda demostrar el carácter de Cristo a todos los que están en mi vida que no conocen a Cristo, vean el carácter de Cristo y vean y entiendan su necesidad de ser salvos también. En otras palabras, el Espíritu Santo me cambia a mí al carácter de Cristo para demostrar a los que Dios ha puesto en mi vida, mis amigos, mis familias, mis vecinos, mis colegas, que no son cristianos, para que ellos vean a Cristo en y a través de mí y eso produzca, como dice el versículo 14, produzca fruto en ellos, fruto del Espíritu. Que ellos entiendan su necesidad de un Salvador y rindan su vida al señorío de Cristo también.
Otra manera de decirlo es como lo puse en sus notas. La fe que no conduce a las obras nos vuelve religiosos, legalistas, tal como los fariseos. Si yo tengo todo el fe en el mundo, pero esa fe no está cambiándome desde el interior y produciendo fruto en obras o el carácter de Cristo en mí, solo ese conocimiento espiritual, esa fe solo está produciendo una sabiduría cerca de Dios, pero no un conocimiento de Él personalmente, y eso me vuelve más legalista y religioso. Ahora, eso es la fe sin obras. Pero las obras que no nacen de la gracia del Espíritu Santo obrando en nosotros, nos convierten en guerreros de la justicia social y personas bien intencionadas, pero potencialmente amorosos hasta el infierno. En otras palabras, si yo como un cristiano solo me dedico a las obras amorosos sin fe, es posible que yo ame a los huérfanos, a las viudas, a los que no tienen hogar, a los que están sufriendo. Es posible que yo los ame hasta el infierno, que yo les ame de todo tipo de manera, dándoles todo lo que necesitan, sin darle lo más importante, que es el conocimiento de su pecado y su necesidad de ser salvos por el sacrificio y la gracia de Cristo. Y cuando yo me dedico completamente a amar a los demás sin fe, sin darles el conocimiento de su necesidad de Cristo, yo los estoy amando hasta el infierno, donde pasarán la eternidad separados de Dios. No, lo que dice Pablo aquí en este capítulo y lo que dice Santiago en el capítulo 2 es que una vida llena del Espíritu Santo, que es salvada por gracia y justificada por gracia, nos hace dar fruto en la vida de otros, ya que el Espíritu usa la misma gracia con la que me está santificando o transformándome a mí en la semejanza de Cristo. Esa misma gracia que Él está derramando sobre mí para transformarme a mí, pasa de mí a los que no conocen a Cristo y alcanza a los perdidos en mi vida y da fruto eterno. Yo no estoy haciendo las buenas obras para tratar de ganar la salvación. Yo no hago buenas obras por justicia social. Yo hago las buenas obras porque el Espíritu de Dios derrama su gracia sobre mí y es una gracia que ni siquiera puedo rechazarme. Me transforma en la semejanza de Cristo y el amor de Cristo fluye a través de mí a los que no conocen a Cristo. Y cuando ellos ven el carácter de Cristo, ven el carácter de ellos que es esclavo al pecado y rinden su vida al señoría de Dios y Dios los transforma a ellos también y derrama su gracia sobre ellos, transformándoles a ellos, produce un fruto que es un fruto eterno que nunca fallecerá. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Una vida rendida a la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una vida transformada o justificada, santificada por la gracia de Dios que nos está transformando en el carácter de Dios. No a escondidas, sino abiertamente, dejando que el mundo alrededor vea que nuestro Señor y nuestro Salvador con su gracia nos está transformando diariamente. Y cuando vengan circunstancias que son difíciles, no nos derrotan en nuestra vida, porque Dios usa esas circunstancias y ellos ven que hay algo diferente en nosotros y eso hace que produzca fruto en ellos. Entonces yo no hago obras buenas para ganar salvación o aprobación por mi Dios. Yo vivo haciendo buenas obras porque es el Espíritu Santo a través de su gracia que produce un cambio en mí y un deseo de vivir ese estilo de vida. Y el fruto no es un fruto en mí porque mi salvación y mi santificación
son productos de su gracia. El fruto que produce son las vidas y los seres de las personas que Dios ha puesto en mi vida que no conocen a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo y Santiago en el Nuevo Testamento. Si hay una aplicación principal del libro de Tito, sería este. Que tú y yo nos rindiéramos al señoría de Cristo y fuéramos transformados por su Espíritu Santo a través de su gracia para que podamos vivir vidas impulsadas por esa misma gracia a amar a los demás con el amor de Cristo y buscar alcanzar a los perdidos con el Evangelio de Jesucristo. Grace Fellowship Norte, que nosotros seamos ese tipo de iglesia. Gente rendidas al señoría de Cristo, gente rendidos a la transformación de su Espíritu Santo a través de su gracia y gente entregado a vivir la vida que Dios nos está llamando a vivir para producir un fruto eterno en la vida de los seres que Dios ha puesto en nuestra vida. Señor, nosotros queremos ser ese tipo de iglesia, así que le invitamos a usted que venga a este lugar, que derrame su Espíritu Santo y su gracia sobre nosotros, que nos vaya transformando a hombres y mujeres que llevan tu semejanza en nosotros, que produzcan fruto en nosotros, tanto el querer como el hacer lo que tú nos has llamado a hacer, para que toda nuestra familia, amigos, vecinos, colegas, gente en nuestra vida que no te conoce a ti, que tú has puesto en nuestra vida, vean la diferencia en nosotros y quieran saber de dónde viene esa diferencia y podemos compartir con ellos el amor, misericordia y la gracia.